Ahí sí. Ya, las temperaturas letales son las que tienen crecimiento cero, que una planta no tolera e impide la respiración menores, las temperaturas letales son menores a cero o mayores que 50 grados positivos. Ya, esto lo van a tener. Hablamos también de velocidad de crecimiento y germinación. ¿Ya? Y la velocidad de crecimiento es la relación entre temperatura y crecimiento, y esto se llama integral térmica. ¿Se acuerdan de que hablamos de integral térmica o de suma de 10 grados? En el fondo es la integral de, de una función de crecimiento, ¿cierto? ¿Cómo le podríamos poner? A nivel de crecimiento es la función de materia seca, ¿cierto? De D. ¿Ya? Y germinación, existe una temperatura por la cual debajo de las semillas no germinan, que se denomina cero de germinación. En especies invernales o cereales de invierno, los cereales cero de germinación son los celulares. En especies más subtropicales o tropicales. Subtropicales dirían que estamos hablando de los 7 grados, y tropicales derechamente de 10 a 12 grados. ¿Ya? Los principales factores que influyen en la transpiración es como el flujo energético de crecer y de perder agua. ¿Ya? Al aumentar la temperatura se incrementa la transpiración, incremento ligado a la humedad relativa en la que la planta transpira. ¿Qué es lo que pasa cuando la planta transpira? ¿Qué está pasando en el estómago? ¿Qué es lo que pasa en el estómago? ¿Qué se libera? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Pierde agua como vapor, ¿cierto? ¿Y ingresar? ¿A perder? ¿Qué es lo que está ingresando? Ya, pues, chiquillos, me dicen que ya lo pasaron. No. Y acá, ya. El termoperiodismo es el periodo de acumulación térmica dependiendo de la fase fenológica. Ya, el termoperiodismo y la vernalización. ¿Qué era la vernalización? El periodo en que la planta acumula horas frío. ¿Y esto en qué implica? En características que están relacionadas con la brotación, mejor calidad de cuaja de fruta, etc. ¿Ya? El estado que se encuentra una planta viene dado por procesos de desarrollo y crecimiento. Son afectados de manera distinta por factores ambientales. El crecimiento está definido como el aumento de peso y el desarrollo, el mecanismo de aparición de nuevos órganos, o sea, el meristema apical. ¿Se acuerdan del meristema apical que se diferencia en distintos tejidos? ¿Cuál es la diferencia entre una célula animal y una vegetal? Bueno, aparte de las características físicas, o sea que son distintas, ya la pared celular, la pared vegetal, perdón, pared celular, los cloroplastos, las células vegetales tienen un concepto que siempre nunca se me olvidó, que se llama la totipotencialidad. ¿Qué era la totipotencialidad? La capacidad de transformar sus células dependiendo de la condición que esté. ¿Están fijados los bonsai, no? Que le ponen las raíces parecen tronco. Esas eran raíces originalmente y se transformaron en tronco dependiendo de la planta.
Esa capacidad la tiene la planta, no la tiene nadie más. ¿Ya? Bueno, tenemos crecimiento vegetativo, hojas, tallos, raíces, y reproductivo, inflorescencia, flores. Las hojas y tallos se ven afectados de manera muy distinta por los estreses ambientales. El crecimiento expansivo, o sea, estamos hablando de volumen, aumento de volúmenes, se ve muy afectado por el déficit hídrico, viéndose reducir para contenido de agua en el suelo alto. O sea, no necesariamente tiene que estar completamente inundado el suelo. La tasa de asimilación no será aumentada hasta que se cierren las estomas. Esto ocurre cuando hay contenido relativo de agua bajo. ¿Quieren el contenido relativo de agua? Creo que lo están viendo en fisiología. Claro, la cantidad de agua que tiene relativamente en relación celularmente dentro de la planta, ¿cierto? El patrón de reparto de un órgano cambia dependiendo de las circunstancias. Entonces, hasta aquí habíamos visto la otra vez, ¿cierto? Un poco este es el patrón y acá tendría que agregarle el fruto. ¿Cuánto estaría por ahí? Y obedece a una curva sigmoide. Ya. ¿Alguien me puede preguntar, ¿cómo la curva sigmoide? La curva sigmoide por lo general tiene una forma así, una ecuación así. Ah, algo así. Ya sé que quiere ponerle valores a la base que los rodillas me di cuenta que no sabían poner base en la calculadora. Los rodillas me di cuenta que no sabían poner base en la calculadora. Todo el mundo sabe poner base. Se puede. Estaban resolviendo mal esa en la calculadora. Me cuenta, un alumno hizo, oiga, se hace con logaritmo natural. No, pues si la calculadora tiene base, sale así la base. Sale arriba, sale como segunda función del logaritmo. Pero ya me di cuenta que no la sabían, no sabían colocarla en la calculadora. Arriba, a ver. Hay segunda función. X, exacto. Sale así. Bueno, por lo general, ¿qué lo indica esto? Punto. ¿Te acuerdas qué significaba la... No sé, que el matemático no dijo, ¿se acuerdan un poquito, no? ¿Qué significa la pendiente de esta curva? Es la tasa de crecimiento, ¿cierto? Entonces, esto podría ser la tasa, la deriva parcial del crecimiento. Así se escribe deriva parcial, por ese símbolo así. ¿Ya? Y hay un tema en relación a la relación rojo-rojo lejano. En bioquímica, ¿dónde estaban los fitocromos? ¿Cuáles son los fitocromos? ¿Se acuerdan que tenían apellido los fitocromos? 680 ahí. ¿Cuál es el otro? Bioquímica. Bioquímica. Los fotosistemas, ¿cuál eran? Fotosistema 2 y fotosistema 1. ¿Qué longitud de espectro de onda? Ya, 680 centímetros. ¿Y el otro por 20? ¿Por 20 por 20? Ya, adivinen en qué espectro está este. Ojo. Y el otro, rojo lejano.
Hay un verdadero impacto en la prueba que salía el rojo térmico. Está más allá del rojo térmico, ¿cierto? El rojo térmico, ¿no? Esa era capciosa la pregunta. Ya, pues entonces se fija que hay dos fotosistemas que captan la relación entre rojo y rojo lejano. Ustedes lo vieron en bioquímica después, pero no sabían para qué servía. Lo que hace es detectar esta relación rojo-rojo lejano del fitocromo, detecta la duración de días y noches. La duración del día. Vamos a ver con un ejemplo después que tengo, espero que alcance a pasarlo. Ya, que cuando el día se alarga, el fitocromo rojo aumenta su proporción. Cuando el día se acorta, el rojo lejano aumenta su proporción. Ya, la temperatura del aire está en función de, en realidad la temperatura es consecuencia de qué? De la radiación solar, ¿no? ¿Ya? La temperatura se produce por la radiación emitida. Al final nosotros lo que estamos sintiendo está relacionado con la radiación emitida por la Tierra, ¿no? Con la Tierra con la Tierra. Y el reflejo de esto es la temperatura. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la ganancia de energía que tenga la radiación neta, ¿se acuerdan de eso? Radiación neta, que ganancia de energía o pérdida, y la humedad del suelo, vamos a tener temperaturas extremas, periodos con heladas, días grados, acumulación de calor, temperaturas cardinales, que es el rango en el cual la planta crece, ya a eso se le llama temperatura cardinal, que es un rango de temperatura en la cual la temperatura tiene crecimiento, porque hay unos está menos tiempo, no crece, y sobre eso tampoco crece, y está en la hora fría. Ya que el capítulo abarcamos todo esto, vamos a poner énfasis en ese y en el A. Estoy evaluando si vamos a hacer ejercicios con el A, pero por lo visto no han visto probabilidades estadísticas. Está relacionado con probabilidad. Ya. Entonces, una especie 1 versus una especie 2 a distintas temperaturas, podemos poner acá el trigo, que sería el rojo, y el maíz. Es un ejemplo bien clásico. ¿En qué zona se pone maíz en Chile? Es bien amplio, ¿cierto? Ustedes tienen maíz desde acá. Bueno, en términos de latitud, prácticamente hasta Puerto Montt tienen maíz. Puerto Montt, bajo riego. ¿Ya? No quiere, eso sí, la ventana de siembra hacia el sur no puede ser antes de septiembre. O sea, lo siembran en octubre. Acá no, porque acá sembramos todo el año por la temperatura. Entonces, el maíz necesita sobre 10 a 12 grados para tener bien. ¿Ya? Y el trigo necesita menos temperatura. Ya el trigo desde los 0 grados, ya hasta los 15 tiene un comportamiento aceptable. 25 tolera bien. Estamos hablando de dos especies que una es de origen. ¿El trigo de dónde viene, Eduardo? ¿Sabes dónde viene el trigo, no? ¿Dónde se encuentra el trigo? ¿Ah? En Utah. El trigo es originario de la zona de Turquía. En esa zona se encontró. Y el maíz de México, ¿cierto? Entonces son zonas de orígenes distintos. Y este rango en el cual empieza a crecer, este rango se llama temperatura umbral. Y el rango entre la cual la especie crece de manera óptima, que se llama temperatura óptima. Son rangos. Ya esto lo vimos en el práctico, hicimos varios ejercicios de eso. Ya.
Para efecto del control no les quise, pero yo tengo un ejercicio hecho de cerezo, es largo, ya, se lo voy a subir aquí. Que es la misma mecánica que hicimos los otros, ¿ya? Pero ese es largo. Y una vez lo pregunté por una prueba. Ahora le entra más materia, sí, le entra más materia de humedad atmosférica. Y sabes, no alcanzamos a todo. Entonces, la sumatoria de 10 grados es la diferencia entre la temperatura del aire y la temperatura umbral. Y la temperatura umbral depende de el estado fenológico, ¿cierto? Si este cumplimiento se acumula antes que otras zonas, a eso se le llama precocidad. Un cultivo salga antes en un lado que en otro, no podemos hablar que el cultivo es más precoz. Les voy a dar un ejemplo que esto se usa. Las semilleras de acá usan dos indicadores para sus maíces. Uno son los diagrados. No me está fallando el flujo. Uno son los diagrados y el otro indicador se llama DLI, que se llama intensidad de horas de luz. Estos dos indicadores lo hacen para, como tienen tantas variedades y están probando tantas cosas, hacer una mezcla entre estas dos cosas. El breeder, que por lo general es genetista, sabe estas cosas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si una variedad tiene un diagrado, por ejemplo, acá pongo una variedad, o sea, regularmente, un ejemplo que sí pasa, no sé, llegaron variedades, voy a dar un ejemplo, a todos. Filipinas. Filipinas. Filipinas es un país tropical, ¿cierto? ¿Dónde creen que cumple primero su diagrado? ¿Acá o en Filipinas? Si yo pongo esa especie filipina, la pongo acá. ¿Qué clima les dije que tenía Filipinas? Tropical lluvioso, ¿cierto? Monzónico. ¿En qué condición acumula más rápido sus diagrados? Yo creo que es más corto Filipinas, si me pregunto. Pero tiendo a pensar, porque las temperaturas de estas son más altas. Este relojito, la temperatura media en Filipinas debe ser 25 en el año. ¿Y acá cuánto debe ser la temperatura media? 18. Ya por ese puro hecho que la temperatura anual sea, eh, esta diferencia sea menor, mayor en un país, ya le dice al tiro que son más precoces y anda más rápido. Le doy ejemplo así porque acá llegan variedades de varios lados. En cambio, otro cultivo que acá se siembra es canola. ¿Sabes lo que es la canola, no? ¿Ah? ¿De qué se saca la canola? Aceite de canola. ¿Y qué es la canola? El raps. Raps, canola, colza. Es una brásica, es como la maleza el tuyo. Muy parecida. ¿Ya? Esa especie viene de Canadá. Y acá la ponen para multiplicación de varietales, ¿cierto? De variedad de cultivares. Pero es muy probable que acá sea más rápido que en Canadá, porque en Canadá son temperaturas más frías. ¿Ya? Estoy hablando cosas que pasan acá en Arica y uno no las sabe. Yo las sé porque he hecho varias cosas acá mientras mi estadía aquí. Trabajé para la Asociación de Televisión, por eso me conozco. Especies tropicales, la respuesta está entre 0 y los 30 grados, que como tiempo, y especies templadas, la respuesta va, bueno, no está exagerado, pero diría que hasta por acá, hasta los 60 grados. Ya, y las especies se distribuyen según latitud, de acuerdo al efecto de la temperatura. ¿Por qué la latitud está relacionada con la temperatura? ¿Se acuerdan de radiación cuando veíamos que el sol llegaba así o no? Acá llegaba el sol, incidía así y acá así. Por ese puro efecto de
distintas temperaturas, que son las veces que pasa el sol en el año por ciertos lados. ¿Ya? Ahí hay un ejemplo, por ejemplo, un día, una guardería, los días que tuvo un crecimiento, en teoría, serían los días que está sobre el umbral, la temperatura umbral. Puede ser 7, puede ser 8, puede ser 10, puede ser 12. ¿Ya? Va a depender de la especie, si es tropical, subtropical, templada. Los cereales por lo general son templados, salvo la caña de azúcar y el maíz. El arroz también es tropical, ¿ya? Bueno, esto voy a pasar de largo porque ya lo hicimos en clase, ¿cierto? La vernalización es el periodo de acumulación de horas frío, y esto se acumula cuando la temperatura es menor de 7 grados. ¿Qué es lo que pasa? El precursor que se llama ácido abscísico, ¿para qué era el ácido abscísico? Fisiología, ¿qué tal? ¿Le pasaron eso, no? ¿Qué es lo que induce el ácido abscísico? El ácido abscísico, algo especial. No vale, al compañero, no lo delate. Claudio Pérez, ya usted que no está en botánico, usted está en fisiología. ¿Para qué es el ácido abscísico? Es la hormona de me está pescando harto, Claudio Pérez. ¿Qué es la hormona de esta fisiología? Ya, el ácido abscísico es la hormona de la madurez. En realidad, de la diferenciación celular para ponerse viejito. Eso es en el fondo del diagnóstico. No es madurez celular. Es la que induce ya la diferenciación celular de yema reproductiva. En el caso de si necesita frío. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay temperaturas menores a 7, el ácido abscísico induce una hormona, que no llega a ser hormona, que se le llama bernalina, ya que la bernalina se viene acumulando cuando la temperatura es como, químicamente, es ¿cómo quiere decirlo? Como un precursor de otra cosa que se llama fluorígeno. Estas no son hormonas, si son conceptos. ¿Ya? La bernalina es la acumulación de frío, y el fluorígeno, que es cuando empieza a brotar, empieza a acumularse cuando los días largos son mayores a 14 horas. O sea, tienen que pasar dos cosas. Que acumule frío para que florezca y que empiece a alargarse los días de luz. Ya, esto de 14 horas es bien subjetivo, ¿ya? Porque aquí no hay 14 horas. Es algo que hay en 14 horas acá. O sea, en una especie tropical no ocurre este proceso. Ocurre más bien en una especie templada, hacia la zona central del Chile o hacia el sur. Pero ¿qué pasa si la temperatura es mayor a 20? Se le da la bernalina, acá se vuelve para atrás, entonces es una acumulación de frío. ¿Ya? Bernalina la voy a llamar hasta pseudohormona, que no, en el fondo no es una hormona, sino que es un inductor. ¿Cuál es la hormona del crecimiento? ¿Cierto? La citoquinina, diferenciación celular, ¿cierto? ¿Qué son las citoquininas? ¿Cuál otra? El ácido lactínico, ¿cierto? ¿Cuál otra? Auxina, sí. ¿Cuál otra? La giberelina, ¿cierto? Ya, la giberelina y la citoquinina están relacionadas con la floración. Y la giberelina directamente está relacionada con la bernalina. Hora frío, que es la sumatoria doble de las horas del día y la sumatoria de los días del mes, ¿cierto? Llega una temperatura inicial,
menos la temperatura del ambiente. La temperatura umbral, ¿cuál es la especie? Por lo general, de los frutales, o los frutales no caducan. ¿Qué temperatura es? No, pues, crece algo bajo cero, ¿no? 7. 7 grados. Bien. ¿Quién se acordó ahí? ¿Pudo que? Ya, esto ya lo hicimos, ¿cierto? No lo voy a volver a repasar. Y acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, la cruz. Acá 10 grados, o sea, 10 grados, sobre la línea verde, hay 10 grados. Esto es desde antes, lo que grafiqué ahora. Y bajo la línea verde va creciendo. Entonces, si yo tuviera que hacer la acumulación, la haría en este periodo acá, en este periodo ahí, este periodo ahí, este periodo ahí. Creo que vos sabés la línea. ¿Ya? Perdón, esto es la frío. La hora frío estaría aquí. Ahí se acumula hora frío, aquí se acumula hora frío, aquí se acumula hora frío, aquí se acumula hora frío. Pero aquí ya no. Aquí ya no. Ya, estos son días de julio en la ruta está cerquillo también hay que pillo. ¿Ya? Entonces ahí para que tengan una percepción de las horas frías. Lo bueno es que no hay nada, ¿cierto? ¿Ya? Eh, requerimientos en manzanos de 800 a 1500 horas frío, dependiendo de la variedad. El cerezo de 400 a 1500, dependiendo de la variedad. Perales, acá yo agregaría los olivos. Ya los olivos necesitan alrededor de 100 horas frío. Ahí, como 100, 80, por ahí, 50. ¿No? Año a año varía esto. Lo que pasa es que los frutales tienen ciclos añeros. Unos años cargan mucho y otros años no cargan nada. Y eso también depende si el año acumuló frío. Ya. Hay en fruticultura van a ver el añerismo. ¿Sí? Uva, vid. Uva o vid. La uva, la vid es la uva. ¿Por qué le dicen vid? Vinífera vid, se le dice vid entonces. Al árbol se le dice vid, no uva. No, el árbol de la uva es la vid. ¿Ah? No, pues el parrón es la formación de la vid, es la estructura que es, porque el parrón, la vid está en varias estructuras, está en el parrón, los vinos se ponen en la espaldera, esto ya no es un parrón. Ya, cosas que se van aprendiendo, ¿ves? Eficiencia del frío, el frío es mucho más eficiente, el temperatura, el gráfico, los ángulos solares, los dibujos antiguos, pero los fríos más eficientes son los que están cercanos a 100. ¿Ya? Hay modelos de frío de Estados Unidos que hablan de esto. Por ejemplo, acá hay un modelo de una publicación, se llama Acumulación de frío, frío chilling, ya es importante estimar. Por ejemplo, aquí hay un modelo, acá está en Fahrenheit, ¿cierto? ¿Cuánto Fahrenheit? ¿Sí? ¿Cuántos son 35? 5 novenos. Usen el convertidor en la calculadora. ¿Cuántos son Fahrenheit? Es que esto está en Fahrenheit porque lo hicieron en. Yo acá tengo un convertidor. A ver, Fahrenheit sería
35 Fahrenheit serían 1.77. Ya, entre 1.77 y 2.22, por ejemplo, acumula 0.5 unidades de diámetro. ¿Ya? Pero si se fijan sobre los 75 Fahrenheit, ¿ya? Sobre los, les voy a dejar esto como una línea para que practiquen, para que jueguen. ¿Ya? Esta cuestión se la voy a dejar programada. Se la voy a subir. Ya, sobre 75 Fahrenheit, estamos hablando de 18 grados, no crece, porque crece. Llega sobre 55. O sea, sobre los 12 grados ya no acumularía frío. Ese modelo sobre los 12 grados no acumula frío. Y el modelo Utah, aquí estamos hablando de más o menos lo mismo, como 12 grados Celsius. ¿Ya? Si se fijan, el rango que más acumula frío de hora sería entre los 37 y 48. Que los 37 estamos hablando de 2.7 grados y 48 serían 8.9. Ya, este modelo donde más acumula está entre los 2.7 y los 8.9, que es más o menos el rango que estamos hablando. ¿No? ¿Para qué tenía 5 novenos, T menos 32. Cinco novenos, T menos 32. Este es el centro. Así sería. Ya. Si es que no me equivoco. No. ¿No hay quinto? ¿No hay quinto o el 5 noveno? ¿No hay quinto? Ya. Sí, no hay quinto. En este caso sería más. En realidad es así, pero este sería el alfa y este es el tercio. Y al revés sería el 9 quinto de más 30. Este sería pares. Y este sería el tercio. Ahí. ¿Ya? Vale. Bueno, ahí hice una acumulación de horas frío de 3 lugares. Esto lo hice con una pregunta. Como el otro día hicimos una. Ya aquí tiene Curicó. Curicó, Rengo, Muy, San Felipe, La Cruz. ¿Sabes dónde está el lugar o no? No. ¿Curicó en qué región está? Séptima. Maule, ¿cierto? ¿Ya? Rengo está en la sexta, al sur de Rancagua, como a media hora. Buin está cerca de Santiago. Está cerquita de Santiago, está un poquito más al sur de San Bernardo. San Felipe está como a 1 hora al norte de Santiago. Y La Cruz. Aquí se nota el efecto de que mientras más al sur. Sí, pero ojo, no están así. Miren, Curicó no acumularon tan frío como. No están así, miren. Rengo tiene más acumulación de horas frío que Curicó. Sí, eso afecta también. Sí, Rengo es más cordillerano que Curicó. Está cogiendo hoy día, tomó desayuno, parece. Pero le faltó la avena todavía como que no. La falta de frío invernal, ¿qué afecta? Caída de yemas, brotación irregular, aborto floral y frutos deformes y pequeños. ¿Ya? Esto es importante. ¿Por qué? De hecho, hace unos años aplicaban
un producto que se llama Dormex, que ahora está prohibido, que es gibberelina. Pues aquí en la bodega ustedes encuentran gibberelina, ojo, aquí. Me falta gibberelina, no un tema de... Está inmaduro todavía, hay que ponerle horas frías. Le faltan horas frías. ¿Ya? Des una vuelta para el sur y ahí vuelves mejor. ¿Ya? Bueno, la vernalización. Se acumulan los fotosintetados y cuando las temperaturas son mayores que 15 grados, la planta vegetativo o vegetativo. La planta crece, ¿cierto? Cuando la temperatura está entre los 8 y los 20 grados, lo que pasa con estos fotosintetados que se generan se acumulan en tallos, raíces, tubérculos, semillas o frutos, dependiendo de hacia dónde es la estructura de acumulación. Y cuando las temperaturas son frías, generalmente se acumulan en las hojas. ¿Ya? Y hay un bloqueo de la fotosíntesis cuando hay acumulaciones. No. Espérenme, vamos a corregir este. ¿Ya? ¿Qué especies son termoperiódicas? Los cereales, la papa, la remolacha. ¿De qué se saca de la remolacha en Chile? ¿De la remolacha qué se saca? Es termoperiódica. ¿Qué saca la remolacha, chiquillo? ¿Hay remolacha en Arica? ¿Se podría poner remolacha en Arica? Sí. Aquí hay una especie muy parecida, la betarraga. Muy parecida. En Chile, la remolacha se saca, ¿qué se saca de la remolacha? Tiene un apellido. El azúcar. Bien. Pero azúcar. La que consumimos. No así en los otros países. En los países fríos se saca la remolacha del azúcar, pero en los países cálidos se saca de la caña de azúcar. ¿Y ya se saca el azúcar? De la remolacha. Pero el azúcar que viene de Perú es de caña de azúcar, no es de remolacha. ¿Y la de manteca? A mí me gusta más la de caña en general. ¿Quién le avisa a la planta que debe estar en el reposo invernal? Hay un sensor que lo hablamos, ¿cierto? Que se llama el fitocromo, que son estos que están ahí. ¿Estos son fitocromo o no? ¿Estos fotosistemas que son? Fitocromo. Y capta que la señal del día está corta, o sea, la relación entre el fitocromo rojo y el rojo lejano. Enviando una señalamiento para que la célula y la planta en general se preparen para las condiciones frías y invernales. La planta aumenta en su tejido los niveles de la hormona, el ácido abscísico. El ácido abscísico es la hormona responsable de la caída de hojas en los frutales caducos. ¿Ya? ¿Quién le avisa que debe salir del reposo? Cuando se acumula frío, la concentración de ácido abscísico disminuye. Pongan atención, chiquillos, ya. No sé si van a tener otra clase antes de la prueba. ¿Qué prueba? Sí, ya. Sin embargo, las concentraciones de ácido abscísico no son las mismas en las especies leñosas ni en todas las variedades. Por lo que la hora frío requerida para salir del receso no son las mismas en todas las especies. ¿Están acá ustedes? ¿Están pendientes de otra cosa? A ver, ¿cuánto están con el celular? 1, 2, 3. ¿No está con la calculadora usted? ¿No? Pongan atención porque después los resultados son como los que tuvimos. ¿Ya? Yo no subo escala, no hago nada de eso.
Si se dan cuenta, porque quiero que se den cuenta de la realidad. No, yo creo que la mayoría. Pero necesito que ustedes se esfuercen. ¿Ya? Bueno, ¿solo se requiere la acumulación de frío? No necesariamente. Después de la acumulación de frío, necesitamos diagrados para salir del receso. ¿Se acuerdan que había una condición para la brotación? ¿Se acuerdan que calculaban la acumulación de frío y después una brotación? Claro, necesito diagrados para brotar. Pero, si esto ocurre en época de helada, al momento de la brotación se puede congelar el brote. Y eso es complicado. Son frágiles. ¿Usted es frágil? ¿Cuándo la fiesta? Ya. ¿Cómo se induce la floración? Hay plantas que tienen día corto, ya, por ejemplo, que inducen floración cuando el día se acorta. Otras que inducen floración con más de invierno. Ahora se necesita se acortan los días en invierno, ¿cierto? En desmayar, porque para el Ecuador no hay mucha variación entre los días cortos y los días largos, ¿no? ¿Por qué se pasaba eso? ¿Qué era lo que hacía variar los días del año, las horas? Dos cosas. La inclinación de la Tierra, ¿cierto? Y la traslación, el movimiento de traslación. ¿Ya? Eso induce en las estaciones del año. Hay plantas de día neutro que florecen independiente de si el día se acorta o se alarga. ¿Ya? Hay una especie que bulbifica cuando los días se acortan. ¿Cuál es? La cebolla. Me mira ahí. ¿Qué bulbifica? La cebolla bulbifica cuando los días se empiezan a cortar. Empieza a traslocar ¿qué es bulbificar? Usted sabe lo que es la vulva, ¿cierto? Sí. Ya. No, eso no es la vulva. Usted sabe lo que es la vulva. Le falta multiplicar. Muy bien inmaduros sus compañeros. La bolificación es la translocación de los fotosintetatos hacia el bulbo. Y eso pasa cuando en la cebolla, cuando empieza a detectar que los días se empiezan a cortar. Y hay cebollas que requieren mayor cantidad de horas de luz y otras que requieren menos. De hecho, se habla de cebollas de día corto, de día largo, de día intermedio. Se lo digo por la cebolla porque la cebolla es un ejemplo clásico de esto. Bueno, acá, esto, por ejemplo, esto está sacado de una planta de un libro. Esto, si quieren tener como complemento un libro, este libro está en español. Saben que si siguen, ese es de fisiología vegetal. ¿Ya? No voy a hablar, pero si no les pasa nada fisiología vegetal, ahí está. ¿Ya? Bueno, y acá un ensayo, por ejemplo, acá hay mayor duración del día, la planta no florece. En cambio, si se somete, no me acuerdo por cuántos días, si se somete por una mayor duración de la noche, esta planta florece. Pero si yo interrumpo la duración del día artificialmente, por algún día, entre medio de la noche, la planta me induce la floresta. Este es un esquema. Florece cuando empiezan a cortarse los días. O sea, con días más cortos, días de menos de 12 horas. En cambio, esta especie que te damos, por ejemplo, en cambio, esta especie florece cuando el día es mayor. ¿Ya? No florece cuando el día es menor a 12 horas. Y cuando uno le hace una inducción de luz en la noche, florece. O sea, lo que hace es la acumulación de luz.
La cebolla se parece a esto, la mayoría de las plantas se ponen más. Ya hay otro ensayo relacionado incluso con la relación citocromo rojo con lejano. Ya, esto lo bajo porque esto es importante. ¿Se acuerdan que esta era de día corto o día largo? Día largo. Yo la ventana de entonces, si esta especie está en día largo, se induce la flor. Y la otra no se induce. Esta especie de corto no se induce, la otra se induce, ¿cierto? Si esta que es de día corto, le pongo un día corto, pero le induzco el citocromo rojo. Lo que lee la planta es que el día se alargó entre día y la noche. Entonces el problema es si está en el problema. Si está de día corto y le pongo el rojo y después el rojo lejano, ahí lo que dice el rojo lejano está relacionado con el acortamiento del día. No se induce, y así. ¿Ya? Entonces podemos decir que la introducción del citocromo rojo está relacionado con la relación citocromo por el rojo, el 40, el 30, el 30, bueno, 30. La relación es que entre la longitud de onda, cuando 30 y 680, cuando el mayor la de rojo, se alarga los días. Cuando el mayor la de rojo lejano, que es 80, se acorta los días. ¿Ah? Citocromo. Sí. ¿Ya? Bueno, ahí dice 670, pero en realidad es 430 el citocromo rojo. Ya. Entonces se sintetiza una proteína, esto no salía de otro lado, pero este es 430. Ya, pues entonces el citocromo rojo, ¿cierto? Y el rojo lejano cuando hay mayor longitud de días. Las plantas de día corto son inhibidas por el citocromo rojo lejano. Y las plantas de, no, perdón. Las plantas de día corto son inhibidas por el citocromo rojo y las plantas de día largo son, esto está al revés. La floración es inhibida por el citocromo. El día corto se inhibe por el citocromo rojo. El citocromo está rojo lejano. Voy a cambiar. El FR es far red. Está mal puesto ahí. Es inhibida por el rojo y es promovida por el rojo. ¿Ya? Sí, está bien. Ya. De hecho, esto es lo que confirma eso, ¿cierto? A ver, espérenme, déjenme ver. Este era el día corto, ¿cierto? Día largo, sí, está bien. El rojo induce el día largo. Perfecto. Ya, ahí sí. El rojo induce la floración en planta de día largo y el rojo lejano. La relación es la. Está bien. Vernalización. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenía el efecto de una planta que la importancia de, ¿han escuchado genética de la Arabidopsis o no? La Arabidopsis italiana. Una de las primeras plantas que se codificó el código genético completo. Ya porque tenía pocos cromosomas, poco cromosomal. Entonces acá tienen una Arabidopsis sin vernalización, especifican una hoja de fuerte. Y otra con vernalización. ¿Ya? La zanahoria, un ejemplo clásico, es una especie bianual que requiere vernalización. ¿Cierto? El primer año es estado juvenil y adulto vegetativo.
Y el segundo año, después del frío, vernaliza. En una, ¿cómo se llama la flor de la, qué familia es la zanahoria? No es familia, ¿no? Apiaceae, pariente del apio, es una umbela. ¿Ya? Y en el segundo año florece producto de esta acumulación de frío. O sea, la raíz de zanahoria se acumula más cuando empieza la inducción del frío. ¿De dónde viene la zanahoria acá en Arica? ¿De dónde viene? Ustedes son de acá, yo no soy de acá. ¿De dónde viene la zanahoria acá? Camiña. Súper bien. ¿Por qué? Porque en Camiña hay frío. Bueno, ahí está la vernalización relativa, ya esto lo vamos a hacer más rápido. Quiero llegar a la desvernalización, es la pérdida de frío producto de temperaturas altas, ¿ya? ¿Ah? Durante. Pero, por ejemplo, puede ser una temperatura alta durante el periodo frío. ¿Ya? Se revierte el proceso. Pero eso se estudió con laboratorio. Entonces, tienen estímulos químicos, naturales y sintéticos. Tienen giberelina, que uno puede comprar ahí. Hay un producto que se llama Dormex, pero se retiró al mercado por tóxico, que con esto es usado para inducir. Bueno, estos son como apurados de la inducción del frío. ¿Ya? Alguien me preguntaría, oye, en Perú, ¿cómo sacan frutas si no tienen frío? La vid, ¿cómo saca agua si no tienen frío? ¿Piura tiene altura o no? ¿Dónde está Piura? Piura está en la costa, está en el pleno desierto. Norte Perú, cercano a Ecuador. Tienen dos ciclos, pero ellos lo hacen con algún uso de estos productos. Y los chorros que tienen dos ciclos de producción de huevo, no como nosotros. Y ahí tienen otros productos, ácido acético, citoquinina, etileno, naftaleno ácido acético, clorhidrina de etileno, acileno, 2,35 ácido clorhídrico benzoico. Ahí tienen algunos que han desaparecido, no me acuerdo cuál desapareció. Inducir el frío artificialmente. Pasamos a la helada. ¿Ah? Sí, en Copiapó, serena. Es que no tiene especies casi que necesitan frío. Hay una especie que sí lo podría necesitar, pero acá no lo hace. La frutilla, por ejemplo, yo tengo la sospecha que necesita frío. ¿Ya? La helada es el fenómeno más peligroso para mí por lejos. ¿Qué puede hacer una helada? Matar. ¿Tiempo? Matar a la planta, ¿cierto? Son daños considerables. Ahí tienen fotos de cerezo en fruta mircosa. Ahí tienen brote con hielo. De ahí hay yemas con hielo, ¿cierto? El peor error de un agrónomo es planificar una plantación de árboles donde hiela. Yo creo que ese es un error fatal. ¿Están en la buena ustedes ya? Porque el otro día estaban agarrados las mechas. Pimpinela, me parece. La helada ocurre cuando la temperatura del aire desciende a niveles tan bajos que provocan muerte de tejidos vegetales. Curicó. ¿Se acuerdan que habíamos visto Curicó? Miren. Ahí. Temperaturas bajo cero. Estas son de este año, ¿no? Estos datos fresquitos. ¿Ya? Pero eso que se necesita un periodo de tiempo, un día nomás y se No, se necesitan varios días. Pero una helada muy intensa
Se puede congelar, pero hay métodos de prevención de la. Los daños en la helada, dependiendo de la intensidad, contenido hídrico de la planta, porque lo que hace la helada es deshidratar la planta. ¿Ya? Intensidad del helado, duración del helado y temperatura de la planta y el órgano. ¿Qué puede hacer? Matar órganos vegetativos, hojas, perturbando funciones en órganos restantes, destruye porcentaje de flores. Pues chiquillos van al baño como quieren ya, se creó las chiquillas, pero usted. Las niñas son más certificadas que ustedes. La helada destruye un porcentaje de flores, impidiendo así que muchas de ellas se transformen en fruto. La baja temperatura destruye los frutos en formación y los que se deben medir están deformes. Y el frío es lo suficientemente intenso y prolongado como para provocar la muerte de la planta completa. O sea, una helada es terrible. Lo peor, yo creo que el fenómeno meteorológico peor que puede ocurrir. Bajo cero. ¿Ya? ¿Y tiene que ver la helada con la radiación neta? Sí. ¿Por qué? Bueno, si se fijan, ahí están los árboles felices, ¿cierto? No fue energía de la energía. Entonces, tuvimos una ganancia de radiación. Ojo, ¿cómo está el cielo? Despejado. Despejado. Muy bien. Muy bien. ¿Ya? ¿Cómo se llama eso? ¿Humedad? Hidrógeno. ¿Pero hay hidrógeno? No estamos hablando de energía. ¿Cómo se llama? Entalpía. Entalpía. Y ese calor latente de evaporación, ¿cierto? Vamos a evaporar. Y lee. Entonces se pierde energía por calor y se pierde energía por vapor. ¿Ya? Las plantas están felices. Pero, ¿qué es lo que pasa en la noche? Solamente pierde energía. Entonces la energía se libera, ¿ya? Y acá se recupera algo, ¿ya? Cuando hay baja humedad relativa, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se mueve el agua? Desde donde hay menos hacia donde hay más, no, donde hay más hacia donde hay menos. ¿Cómo va a ser el flujo de agua cuando hay una noche seca? ¿Alto o bajo? Alto. ¿Qué pasa si la humedad relativa es baja? ¿Es menor que el flujo de agua que acá? Ya, y eso tiene relación con que la planta, ¿qué condición está más hidratada acá o acá? Aquí. Está ahí, se nota que está feliz, pero ¿en qué condición está más hidratada? ¿Dónde hay más humedad? Cuando hay más humedad relativa. Entonces, una planta que está hidratada tolera mejor una helada, en términos generales. Vamos a hacer la clase un poquito más larga hoy día porque mañana no van a tener clase. No, no van a tener clase. La helada de radiación tiene lugar en la primavera y depende del intercambio de calor entre la capa superficial de la Tierra y la atmósfera. Durante el día, la radiación solar calienta la superficie terrestre, pero al llegar la noche ocurre lo contrario. La superficie terrestre y las plantas irradian el calor acumulado durante el día a la atmósfera. Entonces, cuando pasa esto y después viene un aire frío, ¿cómo se mueve el aire frío? Abajo. El frente frío se mueve por abajo. Acá no necesariamente, lo que pasa acá quizás es un bolsón térmico. Lo vamos a ver en una foto. Esto lo saqué de un artículo del diario hace unos años, ¿ya? Esto es una radiación. Se pierde calor y el calor se acumula acá. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa acá abajo? Se mete el aire frío. Eso. Y eso se llama inversión térmica. Me acuerdo haber un año pregunté qué era inversión térmica. Ya es el proceso de acumulación de calor
arriba de los árboles, ¿cierto? Sobre los árboles y abajo que el calor no se acumule, producto de aquí. Entonces, si acá llega aire frío, el aire frío no se va por acá, se va por acá. ¿Por qué dice que nada radioactiva? Porque tiene que ver con la acumulación de calor que se produjo durante el día. ¿Ya? En el fondo el aire caliente hace como de barrera, hace como una especie de manera en el fondo para que se mueva el aire frío. ¿Ya? No se mezclan, exacto. Helada de advección. Ya tenemos cuando hay aire frío polares, suelen ser lentiscas y heladas. Ya por lo general, aquí no ocurre tanto la advección acá en Chile. Sin embargo, a veces ocurre. El aire frío fluye en un área para reemplazar el aire más caliente que estaba presente antes del cambio meteorológico. Está asociada a condiciones de nubosidad, de viento moderado a fuerte, sin inversión de temperatura baja o media. Entonces, en la helada advectiva no hay capa de inversión, sino que hay un perfil helado completo. ¿Ya? Entonces puede ser un día nublado que haya una helada advectiva. Advectiva tiene relación con que ingresa el frente. Y como no hay un bolsón térmico, el frente frío ingresa de manera significativa la temperatura. ¿Ya? Y aquí tienen un tema de altura, la helada radiativa, calma despejado, inversión fuerte, y en la helada advectiva hay un frío y viento, hay una inversión de viento. La inversión a la temperatura que hay en la atmósfera. ¿Ya? La nubosidad también afecta en la helada, días más nubosos. ¿Qué pasa con la radiación? ¿Se pierde más un día nuboso, un día claro, en la noche? Más o menos. Se pierde menos. Se pierde menos. Porque la nube actúa como una barrera. Algo así. ¿Y eso es bueno o malo? ¿Ah? ¿Bueno o malo? ¿Que haya nube? Cuando hay cielo despejado y viene un aire frío, porque esto ocurre en la primavera habitualmente cuando hay el aire frío, ¿ya? El aire despejado hace el bolsón. En cambio, si como hacía el bolsón, no se produce tanto. Tiene que baja más. Bueno, lo mismo. Esta foto debería hasta sacarla, porque ya no me gusta. Y la otra existe la helada por evaporación. ¿Ya? Esta se le llama helada negra. ¿Ya? Y esto pasa cuando el contenido de agua celular, ¿ya? La planta el agua se evapora, pero al evaporarse el agua, la temperatura está a 0 grados. ¿Ya? Se produce cuando se evapora el agua desde su superficie y esta absorbe energía calórica del medio ambiente. O sea, yo podría decir que cuando hay un fenómeno de escarcha podría llegar a pasar esto. ¿Ya? Ocurre cuando hay una bajada brusca de temperatura y una elevada humedad relativa del ambiente. O sea, ¿qué es lo que pasa cuando hay con las temperaturas bajas? ¿Qué pasa con la capacidad de retención de vapor de agua? Es muy baja, ¿cierto? En relación a una temperatura más alta. Entonces, ¿qué es lo que pasa si la temperatura baja bruscamente y en una alta humedad relativa? Toda esta bajada brusca de temperatura se va a transformar en esa agua que queda en exceso. ¿Te acuerdas de la forma así? El agua que queda en exceso se va a transformar en escarcha. Ya, pero este fenómeno aquí no se ve tanto. Se ve, pero no tanto. ¿Pasa de gas a sólido? No, eso se llama sublimación, no, eso no. Esto pasa cuando el rocío tiene que evaporarse y necesita una gran cantidad de calor para hacerlo.
Y este calor, para evaporarse, lo roba de las plantas. Ah, que ahí se fría de ahí. Por eso se deshidrata. Claro, o sea, lo que pasa con el rocío, que se transforma en escarcha, se empieza a sacar la humedad de la planta. ¿Ya? Aquí tengo fotos de las heladas, distintas heladas. Bueno, el otro fenómeno es la helada blanca, que es el congelamiento del rocío. Ya la helada negra es más bien la deshidratación de la planta producto del rocío. Pero esto fundamentalmente es el congelamiento. Yo me acuerdo en Santiago cuando salía el invierno, cuando era chico, tenía el pasto así, ¿cachai? Sí, se veía el ¿cachai? Íbamos al colegio, por ahí, se veía. Cuando la cantidad de vapor del aire que se encuentra en contacto con los cuerpos es muy escasa, no se produce rocío, sino que directamente se forma escarcha. En el fondo no hay una deshidratación de la planta producto de la escarcha. Aquí no se hidrata, ¿no? Ya, ahí tiene una helada negra. Miren lo que pasa. Horrible. Y eso el día después. La helada negra, ya, la temperatura baja, pero lo que pasa acá es la deshidratación de la planta producto de esta baja brusca de temperatura. Y ocurre que la planta se pone negra. Si te fijas, no se acumula escarcha acá. Está poca la escarcha. Lo que hubo fue una deshidratación de la planta producto de la temperatura baja, la baja temperatura brusca. Yo creo que eso es de golpe, ¿no? Golpe, sí. Así debería. Sí. No, esta es la negra. La helada por evaporación, no sé, por ahí les voy a buscar una foto. Pero esto se parece harto a la helada por evaporación. Y eso al día siguiente. Al día, 2 días, por ahí. Ya, factores que afectan las heladas. El viento, un día con viento, ¿qué pasa con las capas de aire? Las mezclas con las mezclas, entonces nos hace por un tema. Las nubes, ya lo reflejamos, ¿cierto? Que las nubes hacen de techo para entrar en el escape de gas. La vegetación, a mayor superficie vegetal, ya voy a leer esto, dice aquí. A mayor superficie vegetal, mayor es el calentamiento durante el día. Por ende, también es el enfriamiento durante la noche. Siendo este motivo, las plantas con hojas grandes las más sensibles hasta el agua. O sea, el hecho de que tenga más hojas implica que el vegetal pueda deshidratarse más. El suelo. Los suelos oscuros retienen más calor que los suelos más claros. El relieve, esto es importante. Les voy a mostrar atrocidades, porque yo lo calificaría como atrocidades. ¿Ya? Y ahí cuando cuando nuestra promoción ya no piensa en la sustentabilidad de todo, sino que piensa solamente en todo. Ya, entonces, el relieve, si yo coloco un cultivo en un valle, en una parte alta, el frío por lo general se mueve por la parte baja. El frío, acuérdense, siempre el frío se mueve por las partes bajas. ¿Ya? Si algo yo lo pongo en una heladera, puede tener menor probabilidad de que tenga. Y la humedad del suelo, ¿se acuerdan que al final la helada es una deshidratación? El hecho que esté bien regado cultivo también influye en que la helada no tenga tanto efecto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en la mecánica con helada? ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes dejan una botella, la dejan llena en el congelador? ¿Qué pasa? Aumenta el volumen del hielo, ¿cierto? Lo mismo pasa en la célula. ¿Ya? Y lo que pasa es que se rompe la pared celular. Pero, profe, pero el hielo después se pone más liviano. Es más liviano, pero aumenta su volumen. O sea, la pared celular que cumple la función de retención, de estructura de la planta, ya empieza a generar. Entonces se empieza a formar hielo en la pared celular. ¿Ya? Esto se llama plasmólisis. ¿Cierto?
Sí. Bueno, las heladas advertidas son, por lo general, son de temperaturas bajas, suelen ser de gran extensión geográfica, que son algo problemas con heladas advertidas, Europa, Estados Unidos, Rusia, son las más dañinas para la agricultura y son de control difícil. ¿Ya? Mañana no tienen clases, chiquillos. Me echan de menos, ¿no? ¿Cómo se previene una helada? Porque en el fondo cuando viene una helada uno tiene que prevenirla. Evitar sembrar en lugares bajos, sembrar en sitios donde el aire frío tiende a dispersarse. Y eso uno lo ve con la historia. En pendientes y terrenos ligeramente inclinados yo puedo prevenir una helada. ¿Ya? Y también otro bien importante, que todavía me acuerdo que me preguntaba en la tesis y me lo vi, la fecha de siembra. Evitarme en el caso de cultivo. Salirme de la fecha de helada. En Putre, ¿cuándo se siembra maíz? Diría que octubre, noviembre. ¿Ya? No se puede sembrar en julio porque el maíz se llena. ¿Cuánto tiempo es expectativa? Depende de 3 a 9 meses, incluso he visto maíz. Ya, les quería mostrar estas fotos que son para cuestionarse un poco. Si bien es cierto que son partos en la edad de cerro, pero en términos, estos partos tienen una, bueno, acá, claro, la vegetación nativa. Es para discutírselo. Esto es un tema medio ético, la verdad. Solamente por escaparse del helado. Y luego que los cerros, algunos tienen mayor calor que en algunas partes. Por ejemplo, aquí hay un cerro no habilitado, ya ahí se choca la productividad con la ecología. Entonces, ¿qué queremos? Ahí hay un tema ético. Para mí, a mi parecer. Hay que producir de manera, no todo es producir palta y producir. Y ahí una foto de la cruz, esto está cerca de la carretera, miren. Negro. Horrible. Sí. Yo lo he puesto horrible. Porque imagínense, acuérdense que estos son suelos que tienen que habilitar, son permiten alta. La aerodinamicidad es un suelo horrible. Métodos preventivos, manejo del suelo, libre de maleza, liso y compacto, manejo de plantas, bueno, suelos claros. En los suelos claros las heladas son menos frecuentes. Una planta más débil es más resistente al frío, o sea que no tenga enfermedades. Y los aporques, ¿usted sabe lo que es el aporque, no? ¿Tuvieron un labor agrícola, cierto? ¿Qué es el aporque? ¿Qué es el aporque? ¿Aporque? ¿Qué es aporcar? Bueno, si ustedes tuvieron online, no sé qué esperan para hacer ayudar con los cabros, no, para que les den el online. ¿Qué es el aporque? ¿Aborque o aborcar? Aporque. Acá tiene, espérate, no me acompaña mucho, pero el aporque es simplemente echarle tierra al cuello del árbol. Eso es aporque. ¿Al qué cosa, profe? A la parte basal de la planta, es como hacer el camelloncito así. Y yo, si fuera usted, estaría con los chiquillos de primera ahí metiendo pala y picota. Usted me dijo que solo fue online, ya, pues, lo quiero ver ahí de verdad. Ahí se ve de verdad. No me digan quién sacará, porque menos curativos. La cobertura son mucho. La tiene que ser para los riesgos por aspersión. Ya, bueno, ¿por qué la cobertura? Porque la cobertura evita que se pierda agua del suelo. Eso es lo que provoca. Y eso evita una deshidratación mayor. El riego por aspersión, ¿por qué el riego facilita? Porque es una razón simple.
Porque la helada, para meterse en la planta, necesita cristalizar el agua. Y para eso necesita energía. Entonces se va a demorar más en una planta que está mojada en helarse que en una planta que no está mojada por fuera. Porque el rocío necesita energía. Pues esta gotita de rocío necesita energía. Ventilación, turbinas que mezclan aire en inversión térmica mediante molino de viento, y también se usa el helicóptero para hacer esto. ¿Ya? Ahí tienen turbinas de... Esto está en Casablanca, camino a Viña. Bueno, esto no es Viña, pero esto lo que hacen es mezclar el aire. Lo que provoca es disminuir el bolsón térmico. Entonces está... Bueno, acá esta foto nos salió para que ahí tiene un ritmo, así. El helicóptero provoca un efecto de turbulencia. Pero esos métodos curativos son cuando ya la helada afectó a la... Sí. O sea que si, por ejemplo... No, no es curativo, esto es más preventivo, diría yo. No, pero estas fotos que están acá no son de curativo, son de preventivo. El preventivo sería este. Y estas fotos que están acá son de preventivo. El curativo, bueno, ahí me faltaba un poco, pero tengo fotos del curativo. La calefacción también es un método curativo. Cuando el helada ya pasó, hay gente que deja calefacción, focada y cosas de todo. Sí. Ahí tienen curativo. ¿Ya? Que el manejo del fuego es complicado. Ya, chiquillos. ¿Quiénes van a hacer el control? Son voluntarios, el que quiera hacerlo, lo hace. ¿Usted para qué lo va a hacer? Ya, hemos pasado, ya no. Pero siéntense en una habitación. Bueno, venga uno. Hermano, el voluntario. Sí. No se pinta al lado. No lo sé, no lo sé. ¿No le puedo uno más? No. Y se vea los temas. No, compañero. Profesor, profesor, ¿sabes que nos va mal el control? Ya, ¿quién está acá? Y me da mal, ¿qué más? Daniel, ¿qué pasa? ¿Estar ahí o ahí al lado? ¿Dónde está sentado? ¿Daniel, dónde está sentado?
Es voluntario, el que quiere, el que está arrepentido de darlo, me pasa y se va. ¿Lo pueden dejar mañana? Si alguien no está consciente, ¿verdad? ¿Por qué se lo doy? Ya. La materia de grado no es difícil. O sea, al contrario, ¿no? Allá, ha ido como 3 veces al baño, ¿no? Y aquí estaba. La chela tiene la Sí, listo. ¿Va a dar control? ¿Y lo vieron clase? Allá arriba. Porque verlo como una manera de practicar más. Ya Julián, ¿no? Deberían ya dominar los días julianos ya. No se puede hacer PowerPoint. Hay información aquí.